¿Cómo recordás que te miraba el sistema? La sensación que tenía era de no encajar, no existía el bachillerato artístico que hubiera sido ideal para mí. Yo creo que en ese momento la felicidad para mí era encontrar mi vocación, ¿no? Que era mi vocación, ¿no? Buscar. ¿Podés identificar personas que te hayan inspirado en estas búsquedas? El primero que te diría que me acuerdo es El Príncipe, que es un músico bastante under, pero maravilloso. En Trazados buscamos dibujar intimidades que al compartirlas democratizan la vida. Cómo desear lo que no se conoce. Cómo arriesgar la vida sin un plan. Cómo se viaja sin ver. Trazados es un podcast de Escaramuza. Si la escuela está incendiada, solo queda encontrar los pasillos de aire. Si no sos bien recibida, si te expulsan, solo queda ampliar los límites, aguantar el aire y viajar al fondo. En el medio, los tiburones y el lodo. Afuera, el despertar de una bocanada de aire fresco. Guillermo viajó al fondo y volvió. En el viaje encontró los sesgos y las barreras, las rompió en 1000 pedazos y cual jarrón japonés integró las partes con oro, para así reconstruir la trama a su manera. Vamos a hablar de aprendizajes, de trazados, pero no de letras, sino de camino recorrido, de maneras de hacer y de ser que se construyen a través de experiencias educativas y de aprendizaje. Mientras trazamos, vamos a ir construyendo recuerdos. ¿Sí? Guille, bienvenido. La idea un poco es ir hacia atrás y construir la manera en que vos fuiste siendo y haciendo tu camino. Quiero que en este momento me cuentes un recuerdo que te venga a la mente de cuando estabas en la escuela, ¿sí? Esos primeros aprendizajes, esos primeros referentes, esas primeras experiencias de aprendizaje. Bueno, buenas noches. Buenos días. Cuando sea que la gente esté escuchando esto. Exactamente. Lo primero que se me vino fue una experiencia que tuve. Yo iba a la escuela de música, aparte de la escuela, iba de mañana y yo vivía en el este, por afuera, y me llevaban mis padres, tenía 9 años, y la vuelta siempre era complicada para mí porque tenía que tomarme un ómnibus y siempre dudaba de tomarme el ómnibus correcto. Y un día fui a la parada de siempre y me enteré que había paro. Y bueno, fue un momento chan de qué hacer, ¿no? Porque yo tenía que llegar a la escuela a la 1, salía a las 11:30 de la escuela de música. Y bueno, ahí me acordé que había otro ómnibus que iba para mi casa, que era el 114. Yo estaba en la calle Uruguay, por donde pasaban los Copsas. Y me acuerdo que me fui hasta 18 de julio preguntando, con túnica, a dónde paraba el 114. Y bueno, logré tomar el ómnibus, llegar a casa. Me estaba esperando mi madre, me dijo, ay, qué horrible lo que te pasó, no sé cuánto. Y la anécdota es, ¿querés quedarte en casa por todo lo que pasó? Y yo le dije, no, quiero ir a la escuela con gente. No, esa es una experiencia que me acuerdo de la escuela, ¿no? De haber resuelto cómo volver a casa. Y de todo lo que eso implica estar perdido, ¿no? Sí. ¿Te perdiste muchas veces? Muchas. Yo siempre tengo un dicho que no hay nada mejor que perderse para volver a encontrarse uno mismo, ¿no? Me di ese lujo varias veces en mi vida, ¿no? De perderme. ¿Y de adolescente qué recordás? ¿Tenés así algunas experiencias más vinculadas a lo formal educativo que buenas o que hoy digas, bueno, a la distancia, que digas buenas o malas en el sentido de no juzgarlas, sino de, bueno, esta experiencia que en su momento puede haber sido una experiencia o de duda o de incertidumbre, pero que hoy la mires y digas, claro, esto. Tengo un momento marcado, súper marcado en mi vida. En mi liceo había hasta cuarto nada más, o sea que quinto yo tuve que ir al liceo 10. Y bueno, me pasó que hice científico porque el test vocacional daba científico y cuando llegué a científico me di cuenta que no
hice biológico el año siguiente y volví a hacer humanístico el otro que seguía. Y recuerdo un día sentado en el cordón de la vereda de Avenida Italia, en la parada, diciéndome a mí mismo, yo no voy a ser un número más. Y años después me di cuenta todo lo que implicó esa frase que dije ese día para mi vida, ¿no? No ser un número más, ¿no? Ahí en esa experiencia de no encajar en el sistema y definir no ser parte del sistema, ¿no? Eso, tengo un recuerdo ahí bastante fuerte. ¿Test vocacional? Sí, me hice 2 test vocacional. El primero en secundaria, que me dio ingeniería. El segundo, mi madre como maestra me mandó una psicóloga, que paradojalmente luego fue mi paciente muchos años después. Y me acuerdo cuando fui a buscar la devolución de mi test vocacional, me dice, nunca me pasó esto antes, no sabría qué decirte. Lo único que te puedo decir es que te recomiendo leer El arte de amar de Erich Fromm. Y bueno, ahí me acuerdo que me fui a la Biblioteca Nacional durante una semana leyendo ese libro y sacando apuntes, ¿no? Y bueno, siempre fue un tema para mí, el tema de qué hacer, ¿no? Dentro de todo, después mirándolo a la distancia, porque mis padres, humildes, trabajadores, y siempre nos dijeron, no importa lo que hagan, ¿no? Lo importante es que sean felices. Y bueno, la verdad que más allá de la libertad que nos dieron, para mí también fue una carga bastante importante de lo que hiciera que me hiciera feliz, ¿no? Entonces eso marcó también bastante de mi vida, de cómo encaré las cosas y cómo eso siempre estuvo, ¿no? De ser feliz con lo que hago, ¿no? Bueno, hasta llegado al punto de, como le digo a mis hijas, inventé mis trabajos, ¿no? Tanto de terapeuta, del GON, así como también la empresa, ¿no? De que, bueno, inventar una empresa de carne vegetal en Uruguay en el 2002, ¿no? Son cosas que me marcaron muchísimo, ¿no? Ese peso de que lo que haga me haga feliz. Que lo que hagas te haga feliz. Igual perseguir la felicidad es un abstracto, ¿no? Porque para vos la felicidad puede ser una cosa, para mí otra, y así. ¿En algún momento te animaste a definirla? Y bueno, pasé por muchas cosas, ¿no? Yo creo que en ese momento la felicidad para mí era encontrar mi vocación, ¿no? Que era mi vocación, ¿no? Buscar. Y bueno, nada, la verdad que atravesé muchas cosas, ¿no? De facultad de psicología, después hice teatro en la Escuela del Circular, me recibí de actor, tuve mi primera obra como actor invitado en la Comedia Nacional con Estela Medina, con León, en el Solís, divino. Mientras tanto tocaba música en el conservatorio, en la flauta traversa, toqué en la Sinfónica Juvenil, bueno, nada, ¿no? Como que fui buscando. En el medio, ahí medio perdido y buscando la currícula también, hice un año de UTU, de técnico en la vestimenta. Tenía un abuelo que era sastre y tenía ganas de hacer eso y bueno, no había formación de sastre, entonces hice una formación de técnico en la vestimenta en UTU. O sea que bueno, nada, busqué. O sea que la felicidad está en la búsqueda, Uh-huh. en el ir encontrando. En relación a referentes, ¿no? Generalmente cuando uno está atravesando procesos de aprendizaje, busca modelos, busca referentes, busca personas en las cuales encontrarse, ¿no? Uh-huh. En los que tenga confianza para ir construyéndose. Uh-huh. ¿Podés pensar en algunos? ¿Podés identificar personas que te hayan inspirado en estas búsquedas que tuviste? El primero que te diría que me acuerdo es El Príncipe. Yo después de tocar en la Sinfónica y toda esa historia y bueno, soltar un poco la música clásica,
me encuentro con el Príncipe, que es un músico bastante under, pero maravilloso. Y recuerdo que le dije, bueno, quiero aprender, yo quiero ser músico, quiero aprender a escuchar. Y bueno, me empezó a dar clases de escuchar, ¿no? Traía un tema de los Beatles y bueno, nada, me contaba, lo desarmábamos como musicalmente hablando, de lo que hablaba, de en qué estaban los Beatles en ese momento. Pero sobre todo para mí el Príncipe fue una referencia en cuanto a lo auténtico, ¿no? O sea, después toqué con él y ensayos y tocamos diferentes conciertos, pero esa sensación de lo que hacías tenía que ser de verdad, ¿no? Ese fue como mi primer referente, decir, la primera persona que a mí me enfrentó a si lo que yo estaba haciendo era de verdad o no. Si era auténtico, realmente auténtico, ¿no? Y en esto, ¿no? De la música, de la improvisación, de mandarte, de tirarte al abismo, de ver el abismo ahí, morirte de miedo y mandarte, ¿no? Como manera de encontrarte en ese salto, ¿no? Ese creo que para mí fue uno de los más grandes referentes que tuve. Otro referente que tuve fue Germán, que bueno, ahí ya es un camino espiritual que arranqué en el Jnana Yoga, de estudiar una escritura sagrada, ¿no? Que, no sé, con una profundidad. Estudiamos el Bhagavad Gita, que es un libro muy chiquito, tiene 701 versos. Nos juntábamos todos los sábados, 4 horas, ininterrumpidamente, no había fiestas ni paros ni nada. Y nos llevó 3 años y medio terminar el libro, ¿no? Donde entrábamos en cada palabra, ¿no? En la frase, cada palabra, qué significa cada palabra, ¿no? El contexto, esa profundidad, ¿no? Y de alguna manera ahí por primera vez me enfrenté como a la disciplina, ¿no? Toda la disciplina oriente, de cosas como, por ejemplo, llegabas un minuto tarde y no podías entrar, y si faltabas 3 veces quedabas afuera. Wow. Entonces, bueno, nada, ¿no? Con él fue el que hice el primer viaje a India, y todo el reconocimiento también que tuvimos en India a ese trabajo, ¿no? De gente que también en India, obviamente, estudian ese libro porque es originario de ahí, es la quinta esencia del Mahabharata. Y cómo reconocieron la profundidad de nuestro trabajo, ¿no? Y bueno, ahí fue basado todo mucho en la disciplina, en el compromiso, como lo veíamos, ¿no? El compromiso con la vida, no era ni con el libro, ni con el grupo, ni con nada, ¿no? Y bueno, recuerdo de 25, 27 personas que empezamos, terminamos 2. Yo y un amigo después de esos 3 años y medio, ¿no? Esos son como básicamente referentes que tuve. Más cercano puede ser Alejandro Korch, que fue con el cual entré, digamos, en el Camino Rojo, o Alejandro Spagenberg, con el cual me siento bastante identificado de esta mixtura entre el proceso espiritual y también el proceso personal, psicológico, o como quieras, ¿no? Que siento que bueno, que es así como lo vivo yo también, ¿no? Como un proceso de transformación personal, pero incluyendo las emociones, incluyendo todos los procesos de la personalidad, pero sí con un enfoque espiritual, ¿no? Esos son, creo, mis grandes referentes. Volviendo a la pregunta del momento de la escuela y el momento del liceo, que vos repetías esta experiencia de no quiero ser un número más, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo recordás que te miraba a vos uh-huh. el sistema o cómo vivías la experiencia educativa para decirte eso en ese momento? Y la sensación que tenía uh-huh. era de no encajar, ¿no? Directamente. Mis aspiraciones, bueno, no existía el bachillerato artístico que hubiera sido ideal para mí, y bueno, tenía sensación de no encajar, y el peso también, ¿no? De como hombre en ese momento, de por lo menos por la cultura familiar, de ser el sostén, ¿no?
Recuerdo una frase ahí de mi Proveedor. viejo. Claro, recuerdo una frase de mi viejo, me decía, bueno, la flauta está divina, me encanta, ¿no? Que toques en el Solís, en el quinteto, en la sinfónica, todo bien, pero de eso no va a vivir tu familia, ¿no? Y la verdad que eso fue un golpe re duro, re fuerte, y que en algún punto lo asimilé, ¿no? Porque de hecho dejé de tocar en la sinfónica y toda esa historia, ¿no? Como en esta búsqueda de, bueno, por un lado, internamente de buscar quién soy y ser auténtico y toda la historia, y bueno, y por otro lado, ¿qué hago para ganarme la vida, no? Fue como un proceso ahí, unos momentos de la juventud bastante inciertos, digamos, ¿no? Mismo cuando hice el circular, ¿no? Lo que me pasó en eso, ¿no? También tampoco me sentí del todo incluido, ¿no? Era como, bueno, voy a un lugar más, si se quiere, más hippie. Y bueno, yo era el carrasquito porque vivía en Carrasco, ¿no? Entonces me costó mucho encontrar mi lugar, ¿no? En todos los sistemas, ¿no? Inclusive en el teatro, ¿no? Después que terminé, también yo tenía una concepción del teatro como herramienta pedagógica, ¿no? Como herramienta de, bueno, el teatro tiene una función que es de alguna manera educar, ¿no? Y bueno, todas las obras que hice, en las que participé, tenían que ver con esto, con búsquedas de maneras diferentes de hacer, ¿no? Y que para mí cada obra expresaba algo que tenía un sentido, ¿no? De hecho, apenas egresé, tuve un par de invitaciones de directores muy famosos y un par les dije que no, porque no siento que esta obra represente nada de lo que yo quiero decir, ¿no? Y bueno, ahí fui bastante juzgado, digamos, por ese tema, ¿no? Y bueno, ahí fui buscando. Y en esta que vos trabajás esto de, bueno, quiero sentirme entero de alguna manera para poder ser yo en donde esté, y en ese sentido hablas de el conocimiento como una construcción donde fuiste aprendiendo muchas cosas, aprendiste música, aprendiste teatro, aprendiste psicología, aprendiste herramientas, hacer camisas, aprendiste muchas cosas, y en un momento fuiste a buscar el conocimiento a Oriente, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo identificás esas dos maneras de conocer? ¿Aprendiste otras maneras de saber y de conocer desde ese lugar? ¿Qué fuiste a buscar? ¿Qué fuiste a buscar a la India? ¿Especias? Me fui a buscar a mí, cumplí 28 años en el primer viaje, 4 veces 7. Sí, en India con lo que me encontré es como, bueno, con esa sabiduría milenaria, ¿no? Ahí tal vez fue como la primera vez que encajé en un sistema, ¿no? En esto, bueno, el compromiso, la disciplina, está claro lo que hay que hacer, ¿no? En ese momento darle batalla al ego, ¿no? Sí, me acuerdo, llegué a vivir en una comunidad cuando volvimos del primer viaje y teníamos un claim o una frase, ¿no? Tenías una situación X donde, bueno, nada, te dolía, ¿no? Y entonces ibas a hablar con Germán y le decía, no, esto, ¿no? Que me reduele, no sé qué, no sé cuánto. Y Germán te decía, ¿a quién le duele? Y le duele al ego. Bueno, entonces olvídate y seguimos, ¿no? Pero ahí me empecé a encontrar a mí, ¿no? Con esto de meditar, con esto de empezar a caminar o a experimentar esa sabiduría, ¿no? En pequeñas cosas, en darme cuenta, todo el conocimiento. Una de las cosas que me pasó muy fuerte fue todo lo que yo había aprendido en la facultad. Decía, pero no sabemos nada, ¿no? De la mente, de cómo funciona la mente, cómo en Oriente tienen un conocimiento muchísimo más profundo del mecanismo de la mente, ¿no? O sea, como yo hice 3 años de facultad y nunca me hablaron de esto, ¿no? Que la mente no reconoce el no. Entonces decir, no quiero hacer esto, para la mente es quiero hacer esto. Un mecanismo tan simple como ese, ¿no? De que la mente no reconoce el no.
Entonces me fui encontrando con un montón de maneras, y también encontré algo que fue clave, creo, en mi proceso personal. Yo, bueno, ya irán viendo, fui bastante rebelde, ¿no? Y bueno, en India tienen un esquema muy de maestro-discípulo, de la obediencia, ¿no? Y llegó un punto que empecé a cuestionarme a mí mismo todo esto de la rebeldía, ¿no? De rebelarme. Y me planteé una pregunta, ¿no? Dije, pero si yo quiero seguir a mi corazón y soy rebelde, me estoy rebelando contra mí mismo. Y ahí fue como un clic de decir, yo tengo que empezar a encarar esto de obedecer, porque si no, ¿cómo voy a obedecerme a mí? O sea, porque mi corazón me dice arranca para allá, y bueno, si mi mecanismo fundamental es la desobediencia o la rebeldía, voy a ir para el otro lado, ¿no? Entonces, eso creo que fue como algo bastante importante, ¿no? Como ideas como la confianza o el contento, ¿no? Fue una de las palabras que encontré en India, el contento, que lo que yo entendí, ¿no? Está basado en una firme convicción, una certeza de que todo lo que te llega es lo mejor para vos. Yo sé que hoy esa es una frase que aparece mucho en Instagram y todos lados y se banaliza mucho, pero si uno entra en la profundidad de esa frase realmente y vivís la experiencia tratando de entrarle a esa frase y no quedarte en justificar cualquier cosa, eso es una gran puerta de entrada, ¿no? Porque cambia básicamente una pregunta que es ¿por qué me pasa esto a mí? Y pasas a preguntarte ¿para qué? Si todo es lo mejor que me puede pasar y yo me estoy sintiendo muy incómodo o me duele, no me puedo preguntar por qué me pasa esto a mí, sino ¿para qué? ¿No? Y esas claves, digamos, que encontré en Oriente me sirvieron mucho para empezar a despejar dudas y para empezar a conocerme de cómo realmente funcionaba, ¿no? De cómo funcionaba este aparato maravilloso que somos, ¿no? Que tiene adentro programas, que tiene adentro creencias, emociones, sentimientos, patrones, valores, ¿no? Lo de afuera, lo de adentro, esa dinámica, ¿no? Entre Oriente fue tal vez la primera vez que un sistema me decía, che, lo que tenés adentro vale. Lo que tenés adentro es importante, ¿no? No se trata de repetir, sino se trata de experimentar, ¿no? Y lo que a vos te pasa adentro es la herramienta fundamental para aprender, ¿no? Que hasta ese momento que llegué a Oriente lo que hacía era repetir de la mejor manera lo que me decían que tenía que decir, ¿no? O lo que se suponía que era correcto. Entonces, fueron como varias patas, ¿no? La otra palabra que descubrí en India fue la devoción. Tengo una tía monja, mi padre fue seminarista, hizo 6 años para cura, mi madre colegio de monjas, pero aún así no había estado en contacto con la devoción. Y la devoción es un estado de conciencia, es un estado muy dulce, muy amoroso, muy de una entrega muy sutil, ¿no? Fue como una experiencia para mí, cuando algo te abraza, ¿no? De entrar, tener que levantarme para hacer la cola, para entrar al templo a las 3:30 de la mañana y rezar para que esté dentro de los 50 que entraban. Y una vez que estabas ahí adentro, estar como en eso, ¿no? Como en ese contacto contigo mismo, ¿no? Sentado ahí en el otro lado del mundo, con figuras y toda la historia, pero vos, en definitiva, lo que hacías era cerrar los ojos y conectarte con lo que te estaba pasando, ¿no? Y sentir un canto que cantaban unas viejitas. La primera actividad de la RAN era el canto del despertar del Señor, el Supravatam.
dos viejitas que parecían eternas y que habían cantado esa canción todas las mañanas de su vida. Y nada, eso, ¿no? Como la melodía, lo que dice, ¿no? Del despertar del día, de los pájaros, de los animales, de las plantas, ¿no? Entrar como en esos estados, ¿no? De verdad, como la devoción a la vida, ¿no? A mi propia vida también, ¿no? Más allá de que puede estar todo armado con una figura. Yo fui a la Randes Sai Baba, que es mi maestro, que una y otra vez dice: no me adoren a mí, conózcanse a ustedes mismos, ¿no? Y bueno, quien realmente puede escuchar, la verdad que es de una sabiduría bastante profunda, ¿no? Y todo me llevaba a ir para adentro, ¿no? Entonces hay espacios de silencio, de cantos, ¿no? Que bueno, con eso, con las vibraciones, con los estados, con ese vínculo con la divinidad. Ya no con Dios, ¿no? Que es ese barbudo que está por allá arriba, sino la divinidad, ¿no? La divinidad que está dentro de cada uno y de cada cosa, ¿no? Esa amplitud y conectarme con esa parte más sagrada, digamos. ¿Y cómo fue eso de no encuentro en estos espacios de aprendizaje lo que necesito? Me voy a buscar a la India, que, a ver, la India en ese momento no es la India de ahora, donde la gente estamos en un mundo mucho más global e interconectado, ¿no? Uh-huh. No había WhatsApp, me imagino. Entonces, ¿cómo es ser hijo de maestra, uh-huh, directora, si no mal recuerdo, sí, y decir, no, a mí esto la verdad no me siento que no me enseña, siento que no puedo por acá? A mí me va a gustar hacer una anécdota. Un saludo a la madre de Guillermo. Ajá. Y al papá. Y esta anécdota es con... Yo antes de irme a India estuve en una relación que estuve como a punto de casarme. Y nada, decidí como cerrar la relación. Y me acuerdo que tuve una charla con mi padre. Un día le llamé al trabajo, que quería hablar con él de hombre a hombre, ¿no? Estas cosas que... Y le planteé, ¿no? Mira, voy a cerrar esta relación. Y él sabía que yo ya estaba planificando ir a India. Y me acuerdo la pregunta que él me hizo fue: pero entonces, ¿vos querés cerrar esta relación para irte a ver a Sai Baba? Se las cuento porque años después me di cuenta que su vida había sido lo contrario. Mi padre había sido seminarista, había conocido a mi mamá, dejó el seminario y se casó. Y entonces imagínense lo que fue para mi familia este movimiento mío, ¿no? Como, bueno, en alguna parte, como estaba en una secta, me habían lavado la cabeza, ir a ver un negro feo, India, ¿no? Sai Baba, todo el compromiso que teníamos en el grupo, ¿no? Y bueno, fue bastante difícil, digamos, ¿no? Sí tuve el apoyo, pero fue un movimiento difícil, ¿no? Sobre todo para mi familia, ¿no? De aceptar que yo estaba soltando todo lo que tenía, mi casa cómoda en Carrasco, ¿no? Y cuando volví de India me fui a vivir a una comunidad que todo lo que podía llevarme tenía que entrar en el estante de un ropero, ¿no? Yo escribía mucha poesía y me acuerdo, bueno, cuando desarmé mi cuarto de quemar cuadernos llenos de poesías, me acuerdo mi madre y mi hermana llorando. Y bueno, nada, son esos momentos de... Fue la manera que lo pude hacer, ¿no? Años después me di cuenta también, ¿no? Que bueno, el pasaje o el salirme de mi familia, ¿no? Que era tan buena y estaba todo tan amoroso, yo necesité hacer como ese movimiento tan drástico para sentir que me paraba sobre mis pies, ¿no? En ese cúmulo de mandatos y cosas, nada, sentí que tuve que hacer ese movimiento. Hoy lo miro un poco brusco, pero bueno,
fue necesario para tener esa sensación, ¿no? De pararme sobre mis pies. Y que es una sensación además que es muy del yogi, ¿no? Y sí. Esto de enraizar y alinearse y estar sostenido como los pies. Hay asanas donde uno está ahí sosteniéndose. También me pasó, ¿no? Que bueno, la vuelta y eso, viviendo en comunidad y tal y cual, también entré en un lugar de hacer todo bien, ¿no? Ser un buen como discípulo, digamos, ¿no? Y eso tampoco terminó de llenarme del todo, ¿no? Ahí tuve después, más adelante, otra etapa, ¿no? Y porque me empezó a apretar esto de, bueno, tengo 28 años y bueno, trabajo en esto y lo otro, pero no veía un camino, digamos, que me diera el sustento como para sostener mi familia. Y eso empezó también como, a moverse adentro mío, ¿no? Y todo muy lindo con la comunidad, todo muy lindo con la música, pero esto no te va a sostener. Exacto. Esa cosa que escuché en aquel tiempo y bueno, que seguía tallando adentro mío, ¿no? Total. Vos dejas la facultad, empezás a buscar un camino, te vas a la India, en ese trazado que vas construyendo te encontrás con distintas partes de vos mismo, vas organizándote, vas viviendo experiencias y en un momento decidís fundar una empresa, vos corregime, de carne vegetal, en donde antes funcionaba un exfrigorífico. El exfrigorífico Artigas. Sí. ¿Cómo integrás todo eso? O sea, un terapeuta, una empresa, como sos una diversidad de cosas en una sola persona. Entonces, en ese camino fuiste como construyéndote y armando todo eso, y donde reunís un montón de aprendizajes, ¿no? Años atrás, volvemos para atrás de vuelta, un momento tuve una separación con una novia que me movió mucho. Y ¿Otra novia? Otra novia. ¿Vamos una lista? Sí. Un saludo. Sí. Y fue de las pocas intervenciones que hizo concretamente mi padre. Era un miércoles y me dijo, te anoté en el Centro de Viajantes y Vendedores, vas a empezar a un curso de ventas. Cosa que obviamente yo odiaba al máximo extremo, era justamente el polo opuesto. Mi padre trabajaba en un laboratorio, era gerente de compras y veía cómo los vendedores se llenaban de fortuna y creo que él esperaba eso para mí. Terminé el curso y recuerdo que agarré el diploma, hice un rollito y se lo dejé en los zapatos de regalo de Navidad a mi padre. Lo que me pasó de ahí en más fue que los únicos trabajos que encontré fue de vendedor. Siempre trabajé para Movicom, para Blue Cross, para Royal Scandia, productos financieros. Y para ese entonces yo era vegetariano hace tiempo. ¿Qué año? Qué buena pregunta. 83. Y iba a comprar carne vegetal a la casa de un señor que hacía carne vegetal en un garage. Y le decía, Walter, ¿por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? Hasta que un día me dice, bueno, ¿querés ayudarme? Y le digo, bueno, yo estaba vendiendo un fondo de retiro, o sea, tenía tiempo libre y podía dedicarme a intentar vender carne vegetal. Y bueno, lo cierto es que a los 3 meses de empezar con eso de vender carne vegetal, renuncié a Blue Cross, a Royal Scandia y me dediqué 100% a vender carne vegetal. Que lo que me había pasado a mí es que siempre tenía esta historia con la venta. Bueno, yo sé que te estoy vendiendo, pero en esta venta yo sé que me llegó tanta plata y eso siempre me generaba un conflicto interno muy grosso, ¿no? Y con la carne vegetal lo que me pasaba era, yo cuento lo que hago, lo que me gusta, ¿no? Y voy, nunca sentí que estaba vendiendo. No había ruido. No había ruido interno para mí. Yo, cuanta más carne vegetal vendiera, más calidad de vida había en la calle y eso para mí está. Y bueno, a los 7 meses de empezar, logré que Tienda Inglesa nos comprara. Y a la semana me echó.
Y ahí estábamos, yo había comprado una chacra con mi señora, teníamos a la Sofi. Y dije, no, enojado, no voy a tomar una decisión. Y me hice una zanja de 180 metros para entrar la eléctrica subterránea con un pico. Estuve como 2 semanas dándole en pleno febrero. Y hasta que llegó el punto que dije, bueno, nada, es lo que me gusta, ¿no? ¿Por qué no probarlo? No tenía ni idea cómo hacerlo. Y me contacté con un profe de facultad y que me ayudó a elaborar, digamos, un proyecto para lo que era antes la ANI, que era el PDT. Y bueno, armé ese proyecto y nada, me empecé a presentar en lugares. Dentro de ellos, el Parque Tecnológico Industrial del Cerro, que tengo en la cuadernola, tuve que hacer 16 llamadas para llegar al PTI. Y bueno, presenté el proyecto y me dieron un lugar. Y bueno, fue así que hace 20 años, un 5 de agosto, empezamos con Naturezas, ¿no? Una empresa que, bueno, era una locura, ¿no? Cuando llamabas a un gerente que querías venderle carne vegetal, tenías que explicarle lo que era la carne vegetal, ¿no? Y en este país. Y en este país, imagínense, haciendo carne vegetal en un ex frigorífico, en el cerro, que el cerro es la cuna de la carne, o sea, como en el siglo pasado había un montón de frigoríficos. De hecho, en el PTI, donde tenemos la planta, el frigorífico Artigas tenía 4.000 personas, ¿no? Hoy somos 60 empresas y no sé si llegamos a 1.000 personas trabajando, ¿no? Era una locura, ¿no? Y bueno, y ahí arranqué el proyecto con esta visión, ¿no? De lo espiritual, digamos, ¿no? De contribuir a la transformación del ser humano a través de la alimentación. En algún punto, como si fueras un deportista de élite. En algún punto te van a poner una nutricionista porque no es suficiente que entrenes, sino que tenés que nutrirte bien porque si no, no va a funcionar la historia, ¿no? Y bueno, lo tomé como eso, ¿no? Como colaborar con la transformación, digamos, ¿no? A través de, bueno, brindar alimentos saludables, ¿no? Que bueno, de origen, tanto el seitán, la carne vegetal, como el tofu, tiene un origen también de los monjes budistas. Y bueno, ahí fue como unir de alguna manera toda mi búsqueda espiritual con una actividad económica, ¿no? Y ahí encontrándome como emprendedor y nada, mis amigos, viste, en esta cosa bien uruguaya, ¿no? Bueno, ahora sos emprendedor, que le querés hacer guita, ¿no? Y bueno, toda esa etapa que fue maravillosa y también dura, ¿no? Porque de afuera era como si me hubiera pasado para el otro bando, ¿no? De los que querían hacer plata. Que bueno, que no tenía nada que ver con lo que yo vivía, pero es como la gente lo ve, ¿no? Entonces, bueno, y imagínense, con toda la formación que yo tengo, no tenía ninguna formación, ni experiencia, ni nada. Mi padre empleado 41 años, mi madre maestra, directora, o sea, no tenía ejemplos de emprendedores alrededor. Y ahí entra Endeavor. Y ahí, bueno, lo primero que me pasó fue que el LATU me elige como una de las 21 agroindustrias en un proyecto de la OEA para transferirle tecnología de todo lo que son los procesos. Y bueno, tuve gente del LATU una vez cada 15 días, armé el manual de buenas prácticas de manufactura con una empresa minúscula. Y bueno, y después me presenté en Endeavor y justo como, bueno, yo la fundé en el 2002, en plena crisis. La foto fue yo con un amigo que estaba en seguro paro, lijando una ventana y en la radio escuchando que el paro por los peiranos y todo, y nos miramos y fue como decir, callate y seguir remando, ¿no? Porque no era muy viable pensar en ese momento, ¿no? Recuerdo que mi viejo me dijo, es una locura armar una industria en este momento, no es, ¿no? Y bueno, y en esa crisis, digamos, lo que pasó fue que Endeavor, que es una organización que sobre todo genera una red
de emprendedores, la cultura del emprendedor, ya no del empresario, también me sentí muy identificado. Y también en ese momento que no es el momento del emprendedurismo ahora, o sea, claro. Es interesante como poder volver ahí a ese lugar, porque hoy en día hablar de emprender es claro. una cosa, y hablar en el 2002 de emprender en un nicho vinculado al vegetarianismo, claro. fue era otra cosa. Fue también en Uruguay que se armó, Endeavor armó un plan piloto que fue medio único en el mundo, que fue armar un programa pequeña empresa. Porque en general en Endeavor lo que hacen es elegir los megatop que van a explotar y le dan la red para que exploten, ¿no? Todos los mentores y la red, y bueno, nada, las empresas que tienen potencial tienen crecimientos exponenciales, ¿no? Pero se formó justamente por la crisis que había en Uruguay. Diego Blixen y bueno, nada, una gente divina, armaron el programa Pequeña Empresa. Y ahí fue en que entré yo, y bueno, la verdad que ahí fue todo encontrarme con los pares, con gente que estaba arrancando como yo, y bueno, mucha formación también, ¿no? Como emprendedor, como empresario, ¿no? Hubo mentores, ¿no? De una talla interesante, con empresas muy grandes, con mucha experiencia, y bueno, poder vincularme con eso fue maravilloso, ¿no? Y gente de nuevo que estaba buscando, ¿no? Claro, y reconocían esto de la innovación, ¿no? Hoy miramos Bill Gates que hizo Beyond Meat y digo, bueno, esto es lo que yo vi hace 20 años cuando yo armaba mis presentaciones o mi business plan, decía, no, la carne vegetal yo la quiero tratar como un commodity. Y me decían, Guille, no, es netamente de nicho, no es un commodity. Y yo decía, no, esto va a ser un commodity, ¿no? Esa locura, ¿no? De imaginarme algo, porque en realidad no tenía un sustento empírico. Bueno, más que un cálculo que hacía yo, que era... 1 kilo de carne puesto en la mesa de cualquier casa tiene 10.000 litros de agua potable atrás. El día que el agua, como dijo la NASA hace poco, la próxima guerra va a ser por agua y no por petróleo, el día que el agua potable valga 0,002, la carne deja de ser un commodity y necesitamos proteínas. Y a lo que nosotros nos dedicamos es a desarrollar alimentos en base a proteína vegetal. Ahí está mi fundamento de por qué en ese momento creía que, bueno, que en algún momento podía llegar a ser un commodity, ¿no? Y Endeavor tiene esto, y esos procesos de emprendedurismo tienen esto de aprender en base a la experiencia, ¿no? En esto que vos traías de, bueno, yo en India me encontré aprendiendo con otros, en base a lo que me pasaba en ese momento, en base a lo que sentía en ese momento, iba articulando como respuestas y buscando respuestas y mirando hacia adentro. Y un poco la práctica del emprendedurismo tiene esto de, tengo una situación, tengo un problema, la tengo que buscar en mi organización iterando, que es una palabra muy o peloteando, digamos, con otros que están en la misma o que ya pasaron por esto y que me pueden alimentar y nutrir, no desde la competencia, sino desde la colaboración. Sí, ¿no? Bueno, eso fue maravilloso. Teníamos un grupo, un día fuimos a un summit en San Pablo, y cuando volvimos, ahí Diego Lixen, que había estado en Endeavor en San Pablo, vio una experiencia que era, se juntaba un grupo de empresarios de rubro random, totalmente diferentes, y la dinámica era así, bueno, si llegabas tarde tenías que poner 500 pesos, no podía faltar, mismo con lo que me pasaba con el estudio del Guita, que si faltabas 3 veces quedabas afuera, bueno, volvió a pasar así, y entonces alguien del grupo mandaba un brief con un problema, ¿tá? Entonces ponele que era un problema de logística, que él tenía un problema logístico, mandaba el brief, todos en ese brief nos enterábamos de cuál era el problema. Brief, resumen. Un resumen, sí, perdón. Y entonces Endeavor llamaba al gerente de logística de DHL para que nos diera una charla sobre logística. La primera hora pasaba esa charla
él había leído ese resumen, ese problema, daba una respuesta, después se iba y nos quedábamos los que habíamos ido, y el compromiso era no tener una solución, pero sí tener una acción para que él al otro día tuviera una acción que hacer, ¿no? Y bueno, ahí fue maravilloso, de problemas que uno tenía hace meses, alguien que venía de otro rubro que no tenía nada que ver con el mío, y de repente me hacía una pregunta y me decía, che, pero ¿nunca pensaste tal y cual cosa? Y vos decís, wow. Era eso. La pregunta ya era el 80% de la respuesta, ¿no? Te prestaba mente de alguna manera. Exacto, ¿no? Y en esto de lo colaborativo, ¿no? De compartirse, que también en esto, ¿no? De la cultura empresarial está todo medio escondido, la competencia, no podés abrir, ¿no? Se formó un grupo que realmente compartía, ¿no? Tuve una segunda experiencia de eso que fue con Andrés Lalane, que juntó 6 bichos raros. Andrés también era mentor de Endeavor, entonces nos conocía. Y ahí hicimos una experiencia que fue, las primeras 6 reuniones fue una reunión en cada empresa, y cada persona, cada uno mostró su empresa por dentro, contó sus procesos, mostró sus números, sus proveedores, ¿no? Y bueno, eso fue maravilloso, ¿no? La experiencia se llama BI. Trajimos a Koldo Garaxaga de K2K, que para mi gusto es como una nueva manera del vínculo del trabajo, digamos. Y bueno, nada, eso fue una riqueza maravillosa, ¿no? De compartir, nada, desde estudios contables hasta, ¿no? De toda la experiencia de gente que hacía muchos años que trabajaba. Y en Endeavor lo que sobre todo reconocí o me sentí en casa es que era un lugar que valoraba la innovación. Y yo era profundamente innovador, porque más allá de hacer carne vegetal o tofu, o tener la visión de que eso en algún momento iba a ser un commodity, ¿no? Era esto de que yo era totalmente un outsider como del entorno emprendedor, ¿no? Y eso me ayudó mucho, ¿no? Reconocer de que yo no sabía nada de nada. Y bueno, con esto del LATU, que viste, tuvo técnicos, ¿no? Con Endeavor fui eso, ¿no? Bueno, no sé de los números, necesito que alguien me venga a hacer los números, y entonces me ponían una mentoría para tener los números, o para el desarrollo de packing, o esto, lo otro, ¿no? Y me ayudó mucho reconocer que no sabía, ¿no? Que yo me había metido en un lugar por esto de querer cambiar el mundo, pero que no tenía ni idea, ¿no? Entonces, bueno, fue todo un desafío, pero estuve muy abierto a recibir, y Naturezas siempre ha sido así, ¿no? Que recibe estudiantes, nos metemos en proyectos. Ahora tenemos 4 proyectos corriendo, uno Ani. Nada, siempre estuvimos muy en eso, ¿no? Y eso creo que ha sido la clave para sobrevivir estos 20 años, ¿no? Guille, en eso vos decís, bueno, yo estoy dispuesto, tuve que reconocer que no sabía. Uh-huh. ¿Cómo te vinculás con el error? ¿Y cómo aprendiste a vincularte con el error? El error está muy vinculado al aprendizaje, o sea, uh-huh. es una parte esencial del aprendizaje. Uh-huh. Y de alguna manera, en un principio en tu relato se ve esto de, bueno, yo no encajaba, había algo en mí que estaba mal, ¿no? Uh-huh. Interpretaba, yo no quiero ser un número más, ¿no? Yo no quiero esto, ¿no? Para uh-huh. mí. Entonces, de todas esas experiencias, ¿pudiste resignificar el error? Hoy sí, pero creo que lo resignifiqué más en lo personal, digamos, cuando, bueno, por X razones me perdí de vuelta y tuve que volver a encontrar la senda, ¿no? De reconocer que esa experiencia dolorosa, digamos, de perderse, trae muchísima enseñanza atrás, ¿no? O sea que, nada, esa frase que dice, no importa si te caes, lo importante es levantarte. Bueno, yo le agregaría, lo importante es cómo te levantás, ¿no? Si cuando te levantás realmente estás haciendo una revisión
de por qué pasó, para qué pasó y qué te deja a vos eso que viviste, sí, la llevo, la frase esa, digamos, ¿no? Porque sí, también tengo como un medio nivel de exigencia interesante, ¿no? Y el error es cargué bastante con ese estigma de equivocarme, ¿no? Sobre todo en lo empresarial, que equivocarte es mucha plata o es plata o muchas veces estás al borde de que cerrar o no, ¿no? O sea, porque literalmente un error, bueno, te puede Sí, dejar afuera, ¿no? ¿Y volviste a ir a India después? ¿Después de Naturezas? Sí, bueno, esta es una anécdota muy linda. Primer viaje a India, tuvimos 3 entrevistas con Sai Baba, que bueno, eso es bastante particular. Y en la última entrevista, cuando entré, Sai Baba me miró, me señaló y me dijo, cásate, cásate, cásate. A lo que cuando volví, bueno, era todo un desafío. No. Y varios años después conocí a Ulrike. Y bueno, para mí era un mandato. Y entonces le dije, bueno, nos vamos a India, yo necesito corroborar si es lo correcto, ¿no? Y bueno, no me acuerdo, en el 2000 fui a India, cumplí 33 años allá y ahí entregamos una carta como pidiendo la bendición para casarnos. Y bueno, tomó la carta y bueno, nos casamos. Y después volvimos en el 2010 con 3 hijas. Pasamos una Navidad allá en el ashram. Divino, se celebra la Navidad, todo muy, muy, muy occidente. Coro de 1200 personas, de 120 países cantando villancicos, todo así. Pero esa secuencia, ¿no? De haber ido solo, de haber ido con Ulrike y después de haber ido con la familia entera, ¿no? Con respecto a después cuando volviste, me contaste una anécdota hoy, que voy a traerla acá, que me parece súper interesante, de con quién te encontraste en el ashram. ¿Te animas a contarla? Claro. Bueno, para el tercer viaje yo ya tenía la empresa media bastante funcionando. Tenía 8 años. Y un devoto de Sai Baba es Isaac Dyer, que es el fundador del Jarro Café. Entonces yo dije, bueno, lo tengo acá. Él en su momento vendió el Hard Rock por $108 millones y donó 54 millones para hacer un hospital de super especialidades. Entonces yo dije, tengo acá un tipo que empresarialmente es medio grosso, es bastante grosso y tiene una vida espiritual, ¿no? Entonces, un día que salíamos de una actividad, le pedí a un amigo que me tradujera porque mi inglés no es demasiado bueno. Y le pregunté esto, ¿no? ¿Cómo es tu vida espiritual y tu vida empresarial, ¿no? Y bueno, me acuerdo que me tiró ahí unos tips, unos piques de lo que le había dicho Sai Baba, ¿no? De que bueno, que Sai Baba le había dicho, en lo que hagas, sé el mejor. Que el mejor no representa ser el uno, sino poner todo lo que tengas en la parrilla. Todo el tofu que tengas en la parrilla o la hamburguesa de carne vegetal. Y bueno, nada, estuvo divino, ¿no? Eso, ¿no? De que, bueno, hacer las cosas al 100%, ¿no? De ponerlo bien. Y bueno, ahí yo le contaba que hacía carne vegetal y tofu, ¿no? En esto, bueno, yo hago cosas espirituales y no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, canchereaste. Canchereando ahí. Claro, entonces medio que nos despedimos y habíamos dado un paso y de repente se da vuelta y nos dice, hey, no te olvides que toda la plata que yo doné la hice facturando hamburguesas y alcohol. Y bueno, ahí me abrí una puerta también, ¿no? De que en esto, si se quiere, de la abundancia, ¿no? De recibir la abundancia, que fue todo un trabajo para mí, que no es tan fácil, ¿no?
como yo lo veo hoy, estar abierto a la abundancia. Lo siento así, ¿no? Que tiene mucho más que ver con que yo me abra a la abundancia que con que labure o haga cosas que estén bien para tener éxito, ¿no? Es un movimiento mucho más interno que externo. ¿Y la coherencia? Bueno, la coherencia. Porque en realidad, si vos mirás tu trazado, ¿no? Esto que vos contabas, bueno, arranqué acá, después hice esto. Hay una búsqueda de la coherencia todo el tiempo, ¿no? Sí. Que además, cuando uno mira al rebelde o al disruptivo o al que no se adapta, muchas veces lo primero que le viene a la mente, o me ha pasado, ¿no? Como acompañando a estos personajes hermosos, me ha pasado que se los trata de incoherentes, ¿no? Entonces, no me imagino cómo sería en tu época, no te estoy tratando de viejo, pero me imagino que hace muchos años. Entonces, hoy en día ser un poco disruptivo está de moda, no me imagino en esa época. Entonces, ¿qué lugar la coherencia en tu vida, ¿no? En los aprendizajes. Bueno, juntos es un tema que estoy trabajando en este momento personalmente. ¿Recién? Sí. Qué tarde. No, porque estoy en un grupo de coordinación de unas caminatas medicinales y cada año tiene un tema y este año es la coherencia. Y lo primero que me di cuenta que la coherencia es dinámica, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Es como una imagen que tengo de mí mismo, es como ser un malabarista, ¿no? Que tengo 5, 6, 7 bolos en el aire, ¿no? Y por decir algo, me encanta hacer los conciertos de Gon y Cuencos, le meto energía a eso, estoy con la fábrica, estoy con los pacientes, tengo una familia. Y bueno, nada, la coherencia es, bueno, cuando se te cayó un bolo, levantarlo y seguir el movimiento, ¿no? Y tratar, sobre todo creo que el movimiento más importante en esto fue después de tener el infarto hace 1 año y pico, que bueno, que reprioricé todo el viaje, ¿no? No era solamente tener los bolos en el aire, sino es elegir cuáles son los bolos que son importantes que no se caigan, ¿no? Y bueno, en esto de la coherencia para mí es juntar todas mis partes, aceptar mis partes. Sí, soy emprendedor y cuando voy a una ceremonia o estoy en el mundo espiritual, ser emprendedor es como medio el enemigo, y cuando me sentaba en Endeavor y yo tocaba los cuencos era un boludo que no sé cuánto, ¿no? Y la coherencia hoy para mí es, no importa en el lugar que esté, yo estoy entero. Soy el dueño de naturalezas, también soy el terapeuta, soy el que toco los cuencos, el que me gusta la música, me gusta investigar, ¿no? El que tengo una familia, amo mi casa. Eso, creo que la coherencia ha sido un proceso de juntar las partes, ¿no? En esto de, tengo la mascarita, yo siempre hago una anécdota, ¿no? A veces cuando recién arranqué en Naturezas, tenía 3 mudas de ropa, ¿no? Si tenía una reunión con un gerente, tenía un traje, en el medio tenía que hacer el reparto, o sea que tenía ropa normalita como para hacer el reparto, y llegaba a la planta y capaz que tenía que picar una pared, ¿no? Y durante mucho tiempo sostuve, ¿no? el trajecito para ir a Endeavor, no sé, la camisita suelta para ir a la búsqueda de visión o para ir a India o para los cantos. Y hoy lo que siento es que yo soy lo que soy y llevo todo a todas partes, ¿no? O sea, como ese proceso de integrar todas mis partes fue bueno, no sé, es esto de la coherencia, ¿no? De permitirme o aceptarme o no autoexcluir una parte en un lugar porque no es lo que se espera, ¿no? Y voy con todo, ¿no? Con todo mí, con todo lo que soy, ¿no? Y bueno, he tenido re lindas sorpresas, ¿no? Yo qué sé, en Camino Espiritual que hacemos un campamento, 300 personas en el medio de la sierra. Y bueno, yo soy el que me ocupo de hacer las compras para que 300 personas durante 15 días tengan todo lo que se necesita, desde
medicamentos, a comida, a palas, a lo que sea, ¿no? Y bueno, y en la empresa abrirme a sentarnos todos en el piso, charlar, tener otra visión de lo que es ser emprendedor, de lo que es el vínculo que yo quiero tener con mi gente, el vínculo que quiero tener con mis clientes, ¿no? Que tal, que sigo siendo diferente, ¿no? Porque tengo una empresa vegana, pero no es vegana por los animales, sino que es vegana porque lo siento como un aporte a la transformación del ser humano, ¿no? Que tiene mucho que ver con bueno, ¿no? Cuidar la tierra, ¿no? Cuidar cómo hacemos lo que hacemos, ¿no? Ahí bueno, está re lindo, me siento re orgulloso, voy a contar esto porque me encanta. Hace 4 años tenemos un proyecto de soja no transgénica en Uruguay, que fue la primera vez que se hizo. El INIA nos liberó soja no transgénica y Laura González de la parte rural de la Intendencia Canelones empezó a nuclear, consiguió que el INIA nos liberara soja. Ellos articularan desde la Intendencia, teníamos una cooperativa que reproducía las semillas, la Facultad de Agronomía supervisando el proyecto y un grupo de productores familiares de Canelones que plantaban y después nos remitían el grano a Naturezas, ¿no? Y bueno, fue la primera vez que se plantó soja no transgénica en Uruguay. Y bueno, nada, pudimos hacer el tofu con soja no transgénica, ¿no? La verdad que de eso sí que me siento orgulloso, ¿no? De haber participado en una construcción tan colectiva, ¿no? Donde había muchos actores en línea, facultad, la intendencia, cooperativas, productores, naturezas, ¿no? Eso es algo que me gustó mucho, que me gusta mucho hacerlo, ¿no? En esto del cuidado y, como vos decís, de la coherencia, ¿no? Bueno, ¿cómo hago el alimento que hago, ¿no? Yo sé que tiene un origen de los monjes budistas y que es muy sano nutricionalmente, bueno, pero ¿qué hago con la tierra para que se produzca esa soja, ¿no? Entonces, eso es, bueno, lo que preguntabas, la coherencia, ¿no? La llevo a esos lugares, ¿no? De la acción. Y ese proyecto me llevó 7 años ponerlo en funcionamiento. La coherencia y la paciencia, porque 7 años son 7 años, ¿no? Y la capacidad de esperar y de... Y de frustración. Y de frustración. ¿Y cómo te llevas con los tiempos lentos? Porque el aprendizaje tiene mucho de esto. A ver. Creo que me llevo muy mal, por eso hago tantas cosas. Claro. Cuando algo está muy lento me enfoco en otra cosa. Porque también tiene esto de lo instantáneo, de lo ya, ¿no? Hay muchas aristas, ¿no? Esto del emprender es como, bueno, de encontrar el éxito. Hay una presión por encontrar el éxito rápido. Uh-huh. Hay una presión por aprender. Viste que se habla mucho de esto de, bueno, en el tiempo en que vivimos hay que cambiar y aprender rápido. Uh-huh. Y vos hablás de procesos que llevan una vida. Sí. Entonces, hay algo en el mundo viejo, ¿no? Que hoy también charlábamos de esto, que nos invita a confiar en los tiempos largos, que nos invita a apostar a lo que tiene que ver con los aprendizajes que no son instantáneos. El proceso, ¿no? El proceso es como, bueno, en el mundo empresarial es eso, como la curva de aprendizaje, ¿no? Sí, confío mucho en los procesos. Una cosa que fue muy, muy loca fue darme cuenta que yo era muy perseverante. Hasta no hace muy poco yo tenía una idea de que, bueno, que era un bala, ¿no? Que había hecho música, teatro, psicología y después me puse a ser emprendedor, ¿no? Que empezaba y dejaba, empezaba y dejaba, empezaba y dejaba, empezaba y dejaba. Y nada, me di cuenta, no sé, tengo una familia hace 23 años, tengo una empresa hace 20 años, tengo una búsqueda espiritual consciente hace 30 años, ¿no? Y me di cuenta como todas esas cosas... todo el trabajo con el sonido hace 15 años, ¿no? Como todas esas cosas, de alguna manera las fui haciendo y las fui sosteniendo, ¿no? Una anécdota que quiero contar es cómo se entrelazan los caminos. Un día voy a Endeavor, a un taller de marketing de Mariela Marenco, nos habían dado un taller en el Hotel Ibis,
Y llego, está Germán, que es con el que fui a India, ¿no? Le digo, ¿qué hace Germán acá, no? O sea, taller de marketing, Hotel Ibis, Endeavor. Y Germán me dice, no, vine porque Mariela se atiende conmigo y me pidió que viniera, a ver, me siento al lado de Germán, mi maestro, digamos. Y bueno, Mariela da toda la charla, no sé qué, no sé cuánto, y en un momento dice, bueno, ahora los que quieran los voy a invitar a que se saquen los zapatos y cierren los ojos. Y ahí, tac, aparecen los cuencos tibetanos. Gustavo Ripa, en ese momento, empezó a tocar los cuencos tibetanos y yo flipé. Me acuerdo que terminó así y miré a Germán y le dije, esto es lo mío. Y a partir de ahí empecé un algo taller. Más de lo claro, tuyo. empecé. No, pero ahí sentí, esto es lo mío, ¿no? Y nada, ahí empecé un taller con Gustavo, después me fui a Buenos Aires durante un año, un sábado por mes, a estudiar como terapeuta vibracional, ¿no? Y ahí empezó un camino para mí alucinante, que bueno, que es lo del gong, lo de la vibración, ¿no? De toda la parte de lo que había aprendido en India, de la influencia que tiene la vibración en el ser humano, en todos los ámbitos, toda la música que escuchamos, que no es tan inocente como creemos. Que cada frecuencia de vibración te lleva a un lugar o te lleva a otro, ¿no? Cada pensamiento es una vibración, cada emoción es una vibración. Y bueno, ahí a través de ese taller de Endeavor descubrí esto que me abrió una puerta gigantesca, ¿no? Y en ese sentido, vinculado como a lo musical, ¿puedes identificar algunos silencios en este trazado? Bueno, lo primero que se ve en los silencios es qué pasa después de los conciertos, ¿no? Toqué con un amigo que se llama Edu Vila durante 8 años todos los viernes y creo que un solo concierto nos aplaudieron. Todos los demás terminó el concierto y quedó plac. Y ese concepto, ¿no? De todas las vibraciones que ponemos al servicio con cuencos, con gong, con flauta, sitar, todo al servicio de llegar a un silencio, ¿no? Porque bueno, hay el silencio como espacio del ser, ¿no? El silencio como esa cosa que nos falta, ¿no? Como esa cosa tan preciada que está tan poco presente, ¿no? Estamos tan atiborrados de sonidos, de cosas, de estímulos. Y bueno, llegar a un... Hay diferentes como cualidades del silencio, ¿no? Eso también vi, ¿no? De ese silencio en tu casa cuando eras chico, que tu viejo estaba caliente y se cortaba el aire con un cuchillo. O un silencio triste, ¿no? O realmente un silencio en el cual podés habitar totalmente en paz, ¿no? Y podés encontrar la tranquilidad y te podés encontrar a ti por un instante, ¿no? Creo que a partir de esta anécdota que hice de encontrar los cuencos, fue como volver a reencontrar eso, el silencio, ¿no? Y bueno, de hecho, como corolario, digamos, tengo ahora con 2 amigos un círculo que se llama Círculo de Sonido y Silencio, ¿no? Que justamente es abrir un espacio con diferentes propósitos, los puedas encontrar habitando el silencio. Bueno, pensándote en este trazado que construiste, ¿no? Y que fuimos armando y de alguna manera construyendo en base a recuerdos. Uh-huh. Tengo uno. ¿Tenés uno? Sí. ¿Cómo encontré el camino espiritual? A ver. Yo hacía windsurf. Aprendí a hacer windsurf en la Laguna del Diario, escuchando a los que daban clase, robando la clase. Después le enseñé a todos mis hermanos, mis amigos, y después fui a dar clase de windsurf.
Y me acuerdo, estaba en una tarde divina con un pampero. Bueno, yo andaba con tabla de salto y nada, ¿no? Como en ese vínculo entre el viento y el agua, uy, está divino. Y yo estaba tan copado, viste, justo con el atardecer y toda la historia, y sentí como una energía que me desbordaba, viste, cuando nos cruzábamos con alguien yo gritaba, bueno, así, ¿no? Y de repente empecé a decir, gracias, ¿no? O sea, como literalmente era como, bueno, estoy pleno en este momento, es euforia total, no puedo pedir más, ¿no? Y en un momento me escucho a mí mismo diciendo, gracias Dios. Y dije, ¿y esto? ¿No? Y ese es el primer como recuerdo que tengo de la búsqueda consciente de la espiritualidad. En el medio de la playa Malvin, andando como pedo en windsurf, ¿no? Como me pasa mucho esto, que voy encontrando caminos adentro de otro camino, ¿no? Como vivir intensamente un camino me abre otro, ¿no? Y esto es como me resulta muy paradójico. Alguien que busqué, profeso mucho desde las diferentes orientaciones de la facultad, desde la música, del teatro, que concretamente busqué mucho. Si yo hoy tuviera que contarle a un nieto, le diría, hacé lo que está adelante tuyo bien, con todas las ganas, porque el camino te encuentra a vos, ¿no? Alguien que buscó tanto el camino, literalmente hoy tengo la certeza de que es el camino el que te encuentra, ¿no? Ahí nada, por estas anécdotas, ¿no? De cómo me pasó en diferentes momentos, diferentes lugares, de estar en un lugar que no tenía nada que ver y encontrar un camino, ¿no? Como se abre una puerta, ¿no? En tu vida hoy tenés Guille músico, uh-huh. Guille terapeuta, uh-huh. Guille empresario, uh-huh. Guille padre, uh-huh. esposo, todo eso. Amigo, integrado. Uh-huh. Creo que los amigos fue un elemento. Bueno, como ven, mi historia fue muy solitaria, ¿no? De buscar y tratar de llevarla, ¿no? Y creo que hace unos años haber encontrado esto de la amistad, de la hermandad, fue literalmente como lo que más me ayudó en esto que hablamos de la coherencia, ¿no? De estar con alguien y contarle tu miseria más terrible y que esa persona el otro día te llame y te diga, ¿cómo andás? ¿No? Eso fue una sorpresa muy grande y que me ayudó mucho en esto que hablamos de la coherencia, de integrar las partes. Esa figura de la amistad para mí fue totalmente clave, ¿no? O sea, literalmente en esas relaciones fue la primera vez que yo pude integrar todas mis partes, ¿no? Incluyendo mi sombra, mi oscuridad, todo lo que, ¿no? Todo lo que viví. Sí. Guille, ¿te animas a presentarte? Bueno, yo soy Guillermo Cabrera. En realidad no. Mi nombre es Guillermo Cabrera y lo que soy lo sigo buscando. En todos estos ámbitos, roles, diferentes actividades. Ahí nada, me siento experimentando la vida, ¿no? Ahí se fue un gran regalo del infarto, ¿no? De dejar de anhelar la iluminación y entregarme a la vida, ¿no? Así que soy un ser humano viviendo y aprendiendo. Gracias. Gracias a ti. Las conversaciones de Trazados se graban en las noches de Escaramuza. La idea y la producción ejecutiva son de Rocío Schiappapiedra. La producción general es de Quique Martínez Marquese. La dirección de sonido, edición y post de audio la realiza Martín Rodríguez Lista. La locución es de Gabriel Calderón y Martina Bonazo. Las ilustraciones son de Carolina Ocampo y Diego Fernández.